Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión de clase. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor Cristian González Liendo del Centro de Estudios Generales de CENATI. En esta sesión hablaremos sobre las fracciones equivalentes. La definición de fracciones equivalentes me dice que dos o más fracciones serán equivalentes si representan el mismo valor, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Nosotros ya sabemos qué es una fracción y ya sabemos cómo es una fracción. Por ejemplo, yo hablo de 2/5, es una fracción. Yo hablo de 7/3, por ejemplo, es una fracción. Y dentro de ellas, por ejemplo, yo puedo hablar de las famosas fracciones, por ejemplo, propias o impropias. O, por ejemplo, yo también puedo hablar de las fracciones homogéneas, heterogéneas, de la fracción decimal, de la fracción ordinal. Ahora, la cuestión acá es, ¿cuándo hablaremos de fracciones equivalentes? Entonces, la definición me dice que dos o más fracciones serán equivalentes si representan el mismo valor, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, en este caso, te darás cuenta que yo tengo 2/5, te darás cuenta que yo tengo 6/15 y te darás cuenta que yo tengo 14/35. Yo voy a poder decir que ellas son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque al final ellas me van a representar el mismo valor. Si yo tengo 2/3, 8/12 o 12/18, yo voy a decir que ellas también serán fracciones equivalentes. Profesor, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo saber también si son equivalentes? Esa pregunta la vamos a responder luego. Para saber si dos fracciones son equivalentes, multiplicamos sus términos en cruz y tiene que dar lo mismo. Ejemplo, 7/4, te darás cuenta que yo tengo 14/8. Por lo tanto, la técnica me dice que si yo lo multiplico en aspa o en cruz, me tiene que dar lo mismo. Si te das cuenta, yo he multiplicado 7 por 8, que en este caso resulta ser 56. Pero también he multiplicado 4 por 14, que resulta ser 56. Obviamente, 56 es igual a 56. Entonces, por lo tanto, yo ya puedo decir que estas fracciones serán equivalentes. Entonces, si yo quiero saber si dos fracciones son equivalentes, basta con que yo multiplique en cruz o en aspa para yo poder saber si estas son iguales. Si me resulta la igualdad, mira, numerador de él con denominador del segundo, denominador del primero con numerador del segundo, si me resulta la misma cantidad, entonces por lo tanto yo voy a decir que estas fracciones son equivalentes. Obtención de fracciones equivalentes. Método 1. Por ampliación o amplificación también se le suele llamar. También puedes obtener fracciones equivalentes amplificando una fracción, exacto. Esto consiste en multiplicar su numerador y su denominador por un mismo número distinto de 0. Por ejemplo, yo tengo 3/5 y lo que yo voy a hacer es multiplicar por 2 a 3. Perfecto, si tú multiplicaste por 2 a 3, entonces tienes que multiplicar por 2 también a 5. ¿Qué te resulta? Te resulta la fracción 6/10. Esta fracción 6/10 yo voy a decir que es equivalente a la primera, que es 3/5. Entonces, una forma de saber si también una fracción es equivalente, si yo me voy dando cuenta si esta ha sido multiplicada por alguna cantidad. ¿A dónde? Al numerador y al denominador. Entonces, primer método para obtener fracciones equivalentes, por ampliación o amplificación también llamada así. Y en eso consiste en que voy a multiplicar al numerador y al denominador por una misma cantidad. Obtención de fracciones, método 2. Por simplificación. También puedes obtener fracciones equivalentes simplificando una fracción. Esto consiste en dividir su numerador y su denominador por un mismo número, mayor que 1 y que sea divisor de ambos. ¿Cómo es eso, profesor? 12/18, por ejemplo. Te darás cuenta que yo, por ejemplo, en este caso en particular, puedo dividirlo entre 6. ¿Pero a quién estoy dividiendo entre 6? Estoy dividiendo a 12. Pero así como divido, mira, a 12 entre 6, también voy a dividir a 18, perdón, entre 6. Numerador y denominador lo divido entre la misma cantidad y por lo tanto me va a resultar una fracción. Esta fracción es denominada como fracción equivalente a la primera. Entonces date cuenta, al 12 lo he dividido entre 6.
Al 18 lo he dividido entre 6. Y por lo tanto, la nueva fracción se dice que es una fracción equivalente a la primera. Simplificación de fracciones. Veamos. Ampliemos un poco más la idea de simplificación de fracciones. Simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente o que sea irreductible. Para ello, se dividen los dos términos de la fracción por todos los divisores comunes de ambos. Entonces, la idea de simplificar una fracción significa que voy a empezar a dividir los términos. ¿Está bien? ¿Por qué divisores, profesor? Estos divisores obviamente tienen que ser comunes para ambos. Por ejemplo, yo presento esta fracción, 250 150avos. Date cuenta que yo, por ejemplo, puedo dividirlo entre 10 al numerador, pero también lo que yo voy a hacer es dividirlo entre 10 ¿a quién? Al denominador. Date cuenta que, por ejemplo, me va a resultar en esta fracción 25 quinceavos. Perfecto. Pero me doy cuenta que también el 25 y el 15 tienen un divisor común, que en este caso es el 5. Por lo tanto, si yo lo divido entre 5 al 25, y obviamente también tendría que dividirlo entre 5 al 15, me va a resultar en la fracción 5 tercios. Por lo tanto, yo puedo decir, mira, que al simplificar esta primera fracción, estoy obteniendo esta última fracción. Profesor, si hablamos de la equivalencia de las fracciones, yo voy a decir entonces que estas fracciones también son llamadas fracciones equivalentes. Recuerda que la simplificación es una técnica que me permite también obtener fracciones equivalentes, o que me permite en este caso también obtener alguna fracción irreductible. Te darás cuenta que esta es una fracción irreductible. Ya no se puede reducir más. Ejercicios. Vamos a ver un ejercicio. Al simplificar 510 600avos, se obtiene lo siguiente. Veamos. Resolución. Paso 1. Vamos a dividir entre 10 arriba y vamos a dividir entre 10 abajo. Muy bien. Paso 2. Vamos a sacar tercia a ambos términos. Pero obviamente lo que voy a hacer primero es dividir entre 10. Si yo divido entre 10, te darás cuenta de que me va a quedar 51 sobre 60. Si divido entre 10, me va a quedar 51 sobre 60. Pero como yo voy a dividir y le voy a sacar tercia a ambos, entonces me va a quedar 17 sobre 20. Quiere decir que entonces al simplificar toda esta fracción, me va a quedar, en este caso, 17 veinteavos. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de fracciones homogéneas, yo voy a decir que son aquellas fracciones que son equivalentes, que tienen el mismo, perdón, fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, pero no interesa si mi numerador y mi denominador son distintos. Lo importante es que éstas tengan el mismo valor. No olvides que para poder saber si dos fracciones, en este caso, son equivalentes, basta con que yo agarre dos fracciones y, por ejemplo, multiplique en aspa o en cruz. Y si me da el mismo resultado, yo diré entonces de que estas fracciones son equivalentes. Pero si por lo tanto entonces, mira, yo quiero obtener fracciones equivalentes, hay un método que me dice que yo puedo amplificarla y de eso se trata. En este caso se trata de multiplicar al numerador y al denominador por una misma cantidad. Pero así como yo puedo multiplicar y al numerador y al denominador, también puedo dividir al numerador y al denominador por una misma cantidad. Muy bien, jóvenes, ahora pongamos lo aprendido en práctica. Vamos a desarrollar nuestro libro de trabajo. Además, desarrollemos los ejercicios de autoestudio.